Bueno, yo me llamo Waltraud, pero acá en Uruguay es Vali, mucho más simple. Acá estamos en Montevideo, capital de Uruguay, y estamos en la escuela que se llama Colegio Waldorf Rudolf Steiner. Sí, es el colegio más antiguo acá con esta pedagogía, que es la pedagogía Waldorf. Este colegio trabaja desde hace 7 años, pero ya antes, aquí en el predio, hubo un colegio, el Colegio Novalis, que también trabajaba con esta pedagogía Waldorf. Claro, ¿cuál es la esencia? ¿Cuáles son las claves de la pedagogía? Esto también preguntan los padres cuando vienen a una primera entrevista y siempre indico eso. A mí me parece que lo importante es que el maestro conoce al niño, ha estudiado y observa continuamente las fases evolutivas, está consciente el niño de 3 años, de 7 años, en qué crisis está o no, en qué equilibrio está, cuáles son sus preguntas internas, que no las puede todavía concientizar, esto viene más tarde, y justamente cómo es su conciencia, cómo es su potencial de imaginación, y sabiendo todo eso, ¿qué tiene que desarrollar? Acorde a eso se dan las materias. Es más, las materias o los contenidos, porque en jardín no tenemos materias, responden a eso. Casi es un pretexto, una herramienta para responder a la inquietud o la necesidad del niño en su edad y dentro de la edad a cada niño individualmente. Eso me parece es la gran ventaja, la esencia de la pedagogía Waldorf. La importancia de los artes, la música, la pintura, el modelado, ¿en qué consiste? Sí, es verdad, es muy diferente que en otras escuelas o enfoques, porque no somos una cabeza andante. Tenemos cabeza, pensamos, tenemos corazón, respiración, sentimos y tenemos una digestión y tenemos piernas y brazos para hacer cosas. La voluntad. La voluntad es realmente lo que menos conocido es y lo que normalmente no se atiende, tampoco mucho en la psicología. Siempre es difícil, ¿qué es eso de la voluntad? Lo que normalmente atendemos es el pensar, porque los adultos sabemos hacer eso, si todo va bien. Entonces, y así tratamos al niño como un pequeño adulto. Le damos comida al cerebro, pero el cerebro implica muchas más cosas. En la pedagogía Waldorf sabemos que al niño hay que considerarlo en sus 3 partes y según la edad que tiene se da prevalencia a cierta parte. Entonces el niño, por ejemplo, en primaria hay que darle muchas emociones. Eso la neurociencia, mientras tanto, también ya, ¿verdad?, lo ha indagado y lo confirma a través de, por ejemplo, la emoción. Ese es el acceso, es la puerta de entrada para otros contenidos. Y trabajar arte, además de que por sí algo en general placentero, pero no es por eso, no es para crear músicos o pintores, no, es que realmente implica tomar, hacer vibrar las 3 partes. Tengo para cualquier arte un instrumento, tengo que moverme, tengo que buscar equilibrio, postura, estática de mi cuerpo. Bueno, emocional justamente la música, pero obviamente también ¿no?, el contacto con los colores, el sentir, pero también tengo que pensar en algún momento, voy a aprender notas, además para la pintura voy a escuchar probablemente un relato, un cuento, lo voy a recordar, lo voy a plasmar. Entonces es la manera mejor
de ser holístico, que tanto se usa esa palabra, de utilizar todas las áreas del ser humano y especialmente en la edad de primaria, como dije, es la puerta de entrada. Más tarde se da más preferencia también al pensar. Obviamente se ve en todo eso que es muy importante también el cómo, no solamente qué enseño, cómo lo acerco, ¿no? Todas esas materias, cómo lo hacemos. Sí, las características para un docente en este camino. Y hay algunos que tal vez pueda decir, la más importante probablemente es la continua autoeducación. No hay algo hecho. ¡Pah! Ya hice el seminario de pedagogía de Waldorf, ahora ya está. No, ahora puedo dar el primer paso de todos los pasos. Y bueno, yo lo puedo decir tranquilamente. En mi edad sigo estudiando, sigo viendo muchas cosas para adquirir, para mejorar, para descubrir, ¿no? Esto de vivir la vida así, en continua transformación, en continua búsqueda. Y también un poco ese entusiasmo de, oh, funciona, o acá, a ver cómo lo hago mejor. Ese movimiento en la persona me parece es lo más importante. Obviamente tengo que estudiar, obviamente tengo que leer, estar junto con los compañeros y intercambiar. Pero bueno, eso está, bueno, eso en RAD está en todos lados, ¿no? Pero dejar esta apertura de que sé que empiezo algo, pero no lo termino en esto va a seguir así, mantenerse vivo, ¿no? Sí, cómo se integran las familias, los padres en este camino, casi digo modelo, pero no es tanto, es un camino y es un poco similar a lo que dije para el docente. Al comienzo uno, bueno, cuenta, acá vamos a trabajar así, ¿no? Dice algunas cosas en general, después nos acercamos un poco también en un intercambio más personal y es ahí uno nombra muchas cosas. Yo creo lo que es muy importante que el padre nuevo sienta tal vez eso, el entusiasmo, la confianza, la seguridad, ¿no? La convicción del docente, esto es bueno, esto para mí es lo válido. Porque todo lo que uno explique al comienzo, sí, uno, ajá, oh, el niño en el jardín no aprende a leer y escribir, eso es uno de los puntos claves. O el niño tiene que tener un poquito más de edad para llegar a primero. ¿No? ¿Qué pasa? Van a ofrecer un séptimo, pero ¿cómo? ¿De primaria? No es ya liceo, porque acá son 6 años. Esas cosas sí, al comienzo extrañan. No es imposible que un padre realmente comprenda desde el comienzo de lo que se trata, sino se asombra un poco de las diferencias. Yo creo que lo que tenemos que pedir es el mismo. Bueno, miren todo, pregunten todo, dar algunas pautas. Miren que nosotros contamos con el apoyo de ustedes. Nosotros sí tenemos, por ejemplo, es una cosa que decimos siempre, no somos un camino, un colegio donde no haya límites, porque esto muchas veces se entiende así. No, nosotros sí trabajamos con el límite y fundamentamos el por qué, ¿verdad? Después hay talleres sobre cada tema, pero que al comienzo el padre, sí, vamos a hablar de las pantallas, porque nosotros no vamos a decir no pueden mirar la tele, esos son extremos, hay instituciones que hacen eso, acá no lo vamos a hacer porque cada colegio Waldorf no es, que tiene su camino también, su elaboración, pero sí va a ser un tema que queremos trabajar juntos y vamos a fundamentar qué pasa y por qué, y bueno, y por favor vamos a reducir cómo podría ser ofreciendo alternativas. También lo que más necesitamos es esa apertura
es diferente, pero podemos, por lo que vemos, sentimos, también escuchamos, pero tampoco ahí solamente contamos con la cabeza, podemos confiar, vemos que tiene coherencia en lo que están relatando. Bueno, uno a veces entra también y lo que vemos, sí, nos gusta, pero siempre va a ser un tanteo, no va a ser nunca así, ¿no? Un poco también es la perspectiva, o tal vez ya vieron otras cosas donde dijeron, no, eso no. Entonces, no, pero también empieza un camino con las familias que hay que quedar siempre trabajando, ¿no? Con sus acertos y sus frustraciones mutuas, es así. Nuestra gran meta también es un lema que se expresa para el futuro, en esa educación, para los futuros adultos, es la educación hacia la libertad. Una palabra muy compleja. ¿Y qué es esto? Nosotros entendemos que realmente si uno pasa por todas las fases, se me ocurre ahí, cuando un niño, por ejemplo, hace todos los movimientos y gatea y se repta y se roda, entonces va a llegar a poder ¿no? Pararse, levantarse, caerse unas cuantas veces, pero después camina, ¿no? Es una cierta libertad física. Y ahí también las fases, pero hay que pasar por ellos, hay que gozarlos, ¿no? Y aquí también, cuando un niño pudo jugar lo suficiente y después tuvo una fase donde tenía esa persona que podía reconocer como autoridad en primaria, la autoridad amada, respetada, después, y tuvo sus límites también, es hasta aquí, puede desarrollar con más facilidad la libertad. Y obviamente no nos referimos a libertad de libertinaje o yo hago lo que quiero, sino justamente cuando estoy libre de eso podemos escribir unos cuantos libros, pero un poco en ese sentido estoy libre de mí mismo también. Mis necesidades, deseos no definen todo lo que hago. Puedo también reconocerlo y limitarme, ¿no? En pos de o en favor de alguna meta más grande o más grupal, ¿no? La libertad especialmente en esto. Yo me estoy conociendo y yo me puedo, sí, tal vez diríamos autorregular o algo en esa dirección. También es una gran palabra, una gran visión, pero en este sentido de que no voy a decir sí a todo lo que se me va a traer en la vida, sino voy a poder tener mi propio juicio y voy a poder decir, esto para mí sí, esto no. ¿Todos lo hacen? Bueno, más voy a pensar si es útil. Yo, ¿no? En ese sentido, qué peligros que vienen en el futuro, ¿verdad? Calculo que los jóvenes de hoy van a tener más decisiones para tomar, más complejos de los que yo tuve que tomar en mi vida, ¿no? Mirando un poco lo que está pasando en el mundo, lo que se viene, me parece esta firmeza va a ser muy importante, ¿no? No ser material o bueno, lo que necesita el mercado o lo que necesita alguien, sino plantarse y decir, yo voy por ahí. Sí, debería, yo creo que justamente nosotros acá todavía tenemos que desarrollar eso un poquito más, pero ya Rudolf Steiner, ¿no? Que formuló esa pedagogía y también su trasfondo más filosófico, la antroposofía, ya él dijo, 100 años atrás, al maestro le tiene que interesar todo, la política, la economía, todo lo que pasa en el mundo, porque si bien no lo va a pasar al niño tal cual,
pero un maestro impregnado por esto va a plantarse de otra forma y además tiene otra visión también a dónde ir él o la comunidad. Así que tanto en lo cultural ni hablar, eso todavía es lo esperable, pero en realidad también, especialmente en lo social, involucrarse y también tener algún espacio. Acá al lado tenemos un hogar de ancianos, entonces ¿por qué no ir y con los niños en ese caso también y presentar alguna música, hacer algo y así pequeñas posibilidades? Esto sí es necesario y es la idea, tanto, bueno, con los niños cuando corresponde, pero también como adultos, una necesidad. Sí, la pedagogía curativa es una manera también de trabajar con niños. En realidad está potenciada la pedagogía Waldorf, porque si uno realmente va al grano, la pedagogía Waldorf se refiere, como yo dije, al ser humano integral y en realidad ve todavía un poquito más, porque obviamente vemos más que solamente el cuerpo físico, sino hay más cosas. Hoy hablamos mucho de energías, no quiero entrar en el tema porque es complejo, pero trata de ver un poquito más todavía de este lado y ayudar al niño, claro, al niño o más tarde como terapia social al joven. Hay una gama muy grande, acá tenemos un niño en silla de ruedas, somos una institución que incluye niños, pero mayormente también nos dirigimos a niños que en una fase de la vida, ¿no? Que tal vez falta un poco madurez, ya está en primer año, pero en realidad falta algo más. ¿O qué pasa con aquel niño en tercer grado que todavía le cuesta eso de escribir y leer? Bueno, hay que hacer los ejercicios que todos también se hacen, o hay algo más todavía en este individuo que impide, hay que recuperar cosas, por ejemplo, como dije hoy, movimientos que en realidad ya eran de la edad 4 o 5, tal vez, ¿no? Se mira un poco más atrás y trae de ahí, ¿no? Eso es algo que en toda la pedagogía Waldorf también se mira mucho el físico, aunque contamos con mucho más que esto, pero es el espejo, es el reflejo, es de donde tenemos que hacer lectura de lo que pasa con el niño. Entonces, a ver cómo camina, a ver cómo son sus gestos, cómo es su voz. Toda la pedagogía Waldorf hace eso. Pero en pedagogía curativa nos tomamos un poquito más tiempo para eso y vemos, ¿no? Dentro de la individualidad total, dónde se quedó trancado. Y muchas veces, no, mayormente, no es el intelecto. No es el intelecto. Hay otras cosas, ¿no? Que vienen de esos otros ámbitos. Tal vez quedó algo atrás en el movimiento, en el equilibrio, hay algo, ¿no? La dislexia, bueno, pero empecemos ahí. Después podemos hacer los ejercicios también, etcétera. Pero miremos bien desde el fondo, desde los comienzos de este camino, dónde hay cosas para recuperar, ¿no? Una de las tareas, por ejemplo. Y ahí está, el arte, la música, mucho, bueno, acá se ve lana, se ven cosas, mucho hacer. Dedos ágiles, mente ágil, porque es alimento. El niño, especialmente el niño pequeño, decimos, es todo órgano sensorio, todo se lo come, no solamente lo que va por la boca. Y en primaria también, cada vez, claro, hay más distancia, ¿no? Pero no es lo mismo si yo toco sintético o si yo toco lana, si toco plástico o si toco madera. Y esto entra en nuestro cuerpo, ¿no? Hay un gran estudio, nosotros contamos con 12 sentidos. ¿Qué es lo que pasa? Pero el niño más pequeño es más fácil de verlo, porque el niño más pequeño realmente entra. Si yo tengo un color violeta o si tengo un verde manzana o un
fosforescente. Es muy diferente lo que en el niño pequeño entra, ¿no? Uno ve a veces que el niño tiene reacciones, más el bebé, ¿no? Como que todo, y esto todavía es también en el niño primaria, es muy diferente que nosotros, los adultos, no nos acordamos de eso. Y siempre pensamos que es como para nosotros. No. Entonces, según el color, según la textura, la armonía o el desorden de un lugar, todo esto entra, forma en el niño pequeño hasta los órganos, ¿sí? Y también después eso muy de a poquito. Eso tiene su feedback en nuestro físico. Y también, no solamente en lo físico. Bueno, quien no sabe que hay cosas que te alegran, oh, eso me gusta, oh, ah, qué feo, ¿no? Y todo esto se toma, en realidad lo sabemos si pensamos bien, pero todo eso se toma en cuenta para realmente hay que aprovechar estos años al máximo y acercar lo más acertado a este niño cuando es maleable, dócil, para que después, cuando uno ya tiene una estructura más formada, más dura, tenga mucha posibilidad, mucho alimento. Sí, este sueño es más bien dentro de esto, de este ámbito. Y en realidad hace mucho tiempo tenía esta visión, sueño, de que en Uruguay hubiera una fuerza unida que tenga que ver con lo educativo, especialmente de esta... de esta pedagogía, aunque cuento yo, por ejemplo, también y con algunas compañeras trabajamos en una escuela pública con las herramientas de la pedagogía Waldorf. No se puede hacer pedagogía Waldorf, pero se puede utilizar y tratar de transmitir, ¿no? Pero esto es un tema ya muy amplio, pero esto de que siempre acá, también en el Colegio Novales, siempre fue el colegio y, chiquito y quedaba como un poco encerrado, ¿no? Y un poco mi visión, mi sueño es que, y hay varios brotes ahora en el Uruguay, entonces que realmente haya ese fluir de todas las capacidades que cada uno tiene sin perder el eje, el centro, la esencia. Y sí, que Uruguay sea uno de estos países, porque uno siempre escucha Brasil, oh, hay tanto, Argentina, ay, hay tanto. Claro, acá somos muy pocos, 3 millones, ¿qué es esto? Entonces con una escuela ya tal vez es porcentaje más que en Buenos Aires, pero bueno, ese proceso social, cultural, también para la pedagogía, de unirse y de alimentarse y de poder presentarse también en el mundo, en otro país. Esto es un poquito mi sueño, mi visión para el futuro. Bueno, eso es también un gran tema. Trato de sintetizar, ¿no? Nosotros pensamos en las edades en septenios. Entonces, 0 a 7, bueno, maternal sería, acá no tenemos maternal, pero jardín, ¿no? Y ahí es ausencia de materias. ¿Por qué? Porque, bueno, también ahí hay 3 diferentes etapas del niño y lo observamos, pero se expresa en su juego y ahí ya hacemos lectura dónde está. Y cuando llega a 5 o 6 años ya tiene el juego con metas, con objetivos y entonces sabemos que aportar a la fantasía, aportar por supuesto al habla, pero ¿cómo? Hablándoles bien, porque la imitación es la herramienta principal en jardín. Entonces, como yo me muevo, o todos los adultos que están alrededor, como hablo, los cuentos con sus palabras tan interesantes, pero sus contenidos que van no a la conciencia adulta, obviamente, algo imaginativo. Bueno, tal vez decir ahí, el niño repasa en rápido, es como una retrospectiva de lo que pasó, de las fases culturales de la humanidad, ¿no?
Entonces el niño todavía está en una fase como el ser humano era, así en alguna fase mucho atrás. Entonces percibe, por ejemplo, esos cuentos clásicos con los cuales trabajamos y que el adulto a veces dice, ¿y esto? Pues qué horrible. Lo percibe de otra forma, totalmente. Uno ve el niño, ve la cara, mandíbula caída y dice, ah, entró en su mundo. No lo entiendo del todo, pero entré en su mundo, queda clarito. En fin, después se ofrece mucha manualidad, construir, jugar, movida, moverse, los zancos, estos desafíos, todo esto. Apronta tu cuerpito para que después tú ya lo puedas dominar, que puedas expresarte. Eso es después que necesitamos. Y si vemos que estás cambiando los dientes, sabemos ese cuerpito hizo la parte básica. Ahora habrá fuerzas para pensar un poquito más abstracto. Llegamos a primaria. Primaria, obviamente, también hay un largo camino de primero a sexto, pero lo que acompaña el proceso es el maestro, si se puede, se queda y guía a su grado. ¿Por qué? Porque eso, esta relación, si después de un año otra cosa, otra vez, se quiebra y justamente se tiene que, y se va a formar ahí algo muy importante para la vida. Esa relación, mucho trabajo para el maestro también, obviamente. Hay de mí si tengo antipatía con algún niño, lo tengo que reconocer, me tengo que decir, sí, es así, y tengo que trabajar. ¿No? Es un trabajo que nosotros llamamos más espiritual, hay trabajo para hacerlo, tengo que superar, obviamente, no el niño, yo, adulto. Entonces se trabaja, se toma tiempo, sí, el primero se empieza con las letras, siempre a través de imágenes, porque también es esta una entrada a la puerta para el aprendizaje del niño, como también el sentir, la alegría, lo social. Se trabaja en la mañana y esto es en todos los grados igual. Siempre hay algo que se hace, la llamamos la ronda, algo donde cantamos, hacemos gestos, hacemos cosas con pelotitas, un poco habilidad. Siempre tomamos algo que si estamos en la época de matemáticas, tal vez lo hacemos con las tablas. Si estamos en la época del idioma, bueno, con versos, cosas. Y después empieza la clase principal, que son 1 hora y media, 2 horas, según. Y ahí ya dije la palabra épocas, va en épocas. No es 45 minutos, otra cosa. No. Todo esto, si uno estudia en neurociencia, las redes sevianas, por ejemplo, hablan de eso, de hacer algo bastante profundo y dejar al olvido. Después retoma, porque el olvido tiene su sentido, ¿no? Pasan cosas, muchas, ¿no? Pasan las mismas cosas que cuando el árbol se olvida de sus hojas y trabaja en sus raíces, ¿no? Entonces, épocas, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que bueno, el maestro sabe entonces cuándo, ¿no? Especialmente después de tercero, un cuarto, ahí ya empieza la enseñanza de las cosas más abstractas, ahí ya empiezan las reglas, la gramática, también en los idiomas, enseñamos 2 idiomas extranjeros, acá es alemán e inglés. Y ahí, en fin, pero seguimos en esto de las épocas, ahí van las otras materias. Muchas veces las materias no es tan diferente de lo que hay en otros currículum, pero la forma es muy diferente, ¿no? Si yo hago historia, empiezo a ver, yo, el niño, tus padres, los abuelos, los bisabuelos. ¡Pah! ¿Cuántos abuelos, bisabuelos para llegar a Artigas? Nuestro prócer, por ejemplo. Entonces, siempre vivencial, lo menos abstracto posible. Si no tenemos libros de texto, a no ser que en sexto, ya que tienen que dar un examen frente al Estado, que uno practica alguna cosa. Pero normalmente no, porque la imagen, formación de la propia imagen. Si yo hago un relato de un león en la casa, la hembra, y describo, y la sabana, y la cebra, y cada niño hace su imagen. Eso es
totalmente otra cosa. Si abro el libro, bueno, ahí está la leona, hábitat, un peso, eso después también ¿no? Se hace. El niño tiene su cuaderno, ese es el libro de texto. Entonces, siempre de nuevo apelar a ese esfuerzo, la propia fantasía, la propia imagen. Ya nomás diciendo esto, uno se puede imaginar que todo lo prefabricado molesta, nos distrae. Pero un poco es eso, ¿verdad? Después, secundaria es otro cantar, porque ahí ahí vamos al pensar. Ahora el lóbulo prefrontal está mielinizado, está todo, ya tengo muchas experiencias, mi yo está más presente, no del todo, pero mucho más. Entonces está todo preparado para, ahora sí, ciencia, ¿no? Entonces viene la física, la química, etcétera, etcétera. Pero está en su momento. Eso es el arte, ¿no? La pedagogía curativa en sí se considera un arte, ¿no? Inspirar, expirar. Más fuerte y ahora aflojamos de vuelta. Algo artístico, cuándo, cómo, y el maestro continuamente observando su grupo y también tratando de individualizar a veces, ¿no? Ahora tú, tal cosa. Sí, tal vez después, claro, secundaria, ahí ya tienen todos sus profesores y ahí dale, ¿no? Yo creo que sí, y por eso también tal vez ese anhelo de que nos unamos y que de ahí